y obedece a la distribución de la carga dipolo de la molécula del agua, en donde se sitúan los polos positivos relativos en la parte de los hidrógenos y el polo negativo relativo también en la parte del oxígeno. Entonces, esta distribución de carga de electrones, que hace que se dé una carga electroquímica negativa de este lado y positiva de este lado, hace que pueda atraer otros electrones hacia su cercanía, y de ahí que entonces, en parte por eso el agua sea uno de los solventes universales, porque esa distribución de cargas que siempre obliga a tener más electrones, atrae a otros electrones de otros átomos y por tanto los puedes disociar o separar de otras moléculas elementales. Entonces, esas son parte de las propiedades que tiene el agua. Ahora, si pensamos en las propiedades físico-químicas del agua y hablamos del calor latente de evaporación, por definición, dice que es esta energía que se requiere para una cantidad de sustancia, para cambiar de una fase líquida a una gaseosa. De manera interesante, el agua tiene que no tiene otro átomo, ninguna otra molécula, que tiene un que va de 0 hasta 100 grados. Es decir, necesitamos este rango de 100 grados centígrados para hacerla pasar de estado líquido a estado gaseoso. Ninguna otra molécula tiene esta propiedad, todas tienen menos, mucho menos para pasar de un estado a otro. En cambio, el agua lo hace de esos 100 grados centígrados, que es curioso, pero cuando llega a los 100 grados centígrados, entonces el agua empieza a volverse vapor, y eso significa que además no lo hace de manera abrupta, que como otras moléculas que lo hacen de manera abrupta, sino que el paso de agua a vapor, de estado líquido a gaseoso, es lento y progresivo, toma más o menos unos 15 minutos a fuego directo, ¿no? Claro, depende de la temperatura a la que uno ponga el agua. Entonces, pone un recipiente a fuego directo en la estufa, le tomará más o menos 10 a 15 minutos a alcanzar el punto de 100 para entrar a vapor. Es justamente derivado de los enlaces que tiene, estos puentes de hidrógeno y las iónicas que tiene la molécula del agua entre sí y con otras moléculas del agua, hace que esos enlaces empiecen a absorber una gran cantidad de energía, ¿no? Y cuando están absorbiendo, le empiezan a vibrar intensamente y fuertemente y cada vez más rápido. De tal manera que esta vibración atómica, que es una energía que vamos a conocer después cuando termodinámica, esta energía que se está absorbiendo lo hace de manera lenta y ¿no? Hasta que alcanza los 100 grados centígrados. Entonces es tal la vibración que empieza a perder la propiedad de estar unida con agua y empieza a hacerse soluble para convertirse en vapor. Entonces, eso es interesante porque significaría que el agua absorbe una gran cantidad de energía hasta llegar a los 100 grados centígrados y convertirse en vapor. Y luego libera esa energía lenta y progresivamente, igual que lo hizo para absorberla, hasta alcanzar el punto de la temperatura ambiente. Entonces, esa es una propiedad que ninguna otra molécula tiene en la naturaleza. El agua es única en ese sentido, para absorber una gran cantidad de energía en mucho tiempo y liberarla también lenta y progresivamente en igual cantidad de tiempo, ¿no? Que si lo extrapolamos al cuerpo humano, entenderemos cuando veamos la fiebre, por qué no nos lastima tener la hipertermia, ¿no? El aumento de la temperatura corporal, sino que aguantamos bastante, aguantamos 38, 39, 40 grados centígrados de temperatura, y aguantamos bastante sin que haya tantas lesiones como uno esperaría, ¿no? Es decir, no nos cocinamos como huevo duro, sino que aguantamos bastante. Nuestro cuerpo aguanta bastante el aumento de temperatura, igual que si nos asoleamos, igual que si nos exponemos a un ambiente caliente, en fin, ¿no? De otra manera, sin el agua, nos coceríamos como si fuéramos un bistec y acabaríamos todos fritos, ¿de acuerdo? Pronto, muy pronto. Entonces, la vaporización va de 0 hasta 100 grados centígrados, entonces el límite para convertirse ya en vapor, y es la propiedad única de los enlaces que tiene entre los hidrógenos con el oxígeno y con otras moléculas del agua. Ahora, el calor específico. Si pensamos en la cantidad de calor que hemos impactado sobre el agua, este calor para llevarla de líquido a gaseoso, a vapor, significaría cuánto necesito elevar la temperatura para alcanzar 1 grado Celsius más, es decir, cuánto calor necesito para elevarla a 1 grado Celsius. No hagan mucho caso a la ecuación, solamente para que la conozcan, no la vamos a revisar después de esto. Pero en todo caso, el calor que vamos a necesitar añadir, este calor que vamos a añadir, será el calor específico de la molécula del agua, por la masa del agua, por una nueva variante que vamos a conocer hoy, que es la delta. Esta letra delta, que es la letra griega delta, en medicina
y más en bioquímica lo vamos a estar viendo muy seguido cuando vamos a termodinámica, porque la delta es un potencial, ¿de acuerdo? Es una medida tan potente, que tanta potencia, qué potencial tiene algo para hacer un cambio. Entonces, esta delta T es el cambio de la temperatura, el potencial, que la vamos a obtener por la temperatura inicial y la temperatura final. Entonces, así es como el calor específico, que ahora ya saben ustedes que ya tiene que ser de 100 grados centígrados para que uno pueda convertir en vapor, y en todo caso la cantidad de energía que requiere para eso es enorme, aplicada y no viene al caso, no quiero abrumar más cosas con más de explicaciones. Lo que sepan es una gran subir solamente un grado que si tienes una cantidad de energía que necesitas implementar en el cuerpo para que yo como huevo duro, significa que tengo que meter una cantidad de energía. Fíjense, para que se hagan una idea, más grados centígrados es lo que utilizamos como de expresión en una funeraria para que nos vienen de ciencias. Claro, los especialistas no dicen tanto los componentes moleculares a la relación total de carbonos y a la nada más. Pero antes de eso, nos ponemos una gran energía para poder disolver tanta energía que no es fácil que haga que nosotros podemos sentir por ruido y eso es de la agua, para el agua. Eso es justamente el calor científico. Entonces, eso es el calor científico que estoy hablando. Y me pongo como el modelo que decía una cacerola que está muy bien directo. Pero ustedes sacan el diagrama, más o menos equivalente a 476 joules por gramo. Esta es la energía que yo necesito aumentar una cantidad de gramos de ¿de y entonces, si tienes en el modelo, significa que necesito un gramo de agua, para dirigir la caloría, una caloría. Más importante es esto que nosotros en el agua, cuando hablamos de metabolismo, y hablamos de las calorías, y ahora ya no hay avanzado cuando están en las líneas de protocolos, ponen mamá o algo acerca de nosotros, algún biólogo que nos dice el valor nutricional de algo y las calorías, son kilocalorías, son miles de calorías. Piensen ustedes cuánto eleva la temperatura molecular, ¿no? Atómica, esas calorías, que significa también que gracias a eso el agua, gracias al agua quiero decir, esas calorías pues no impactan de manera importante en el cuerpo. Es decir, cuando yo estoy comiendo, aumento significativamente la temperatura corporal de mi cuerpo, en parte por el metabolismo, en parte porque yo estoy impactando sobre calorías en mi cuerpo. Y eso no me lleva a que mis proteínas, mis carbohidratos, mis ácidos grasos se disipan. Sino que al contrario, el agua absorbe ese calor y lo disipa lenta y progresivamente en mi cuerpo. Si me tomo una temperatura cuando estoy comiendo, significa que subo ligeramente la temperatura corporal. Ligeramente, gracias al metabolismo, gracias al agua corporal, que está absorbiendo, pero no me va a lastimar, no me va a provocar ningún daño, ¿de acuerdo? Ahora, no solamente es por el calor específico del agua, que absorbe 4.186 julios, no solamente es eso, estos 4 joules estarían directamente trabajando sobre mis proteínas si no fuera gracias al agua. Es decir, estarían lastimando mis proteínas como si fuera fuego directo. Y es el equivalente a que ustedes pongan un bistec en la lumbre, que verán que pronto cambia de color y pronto cambia de textura. No así si tiene, lo están ustedes cociendo, por ejemplo, ¿no? Le toma un poco más de tiempo, el color y la textura no es la misma que se ponen a fuego directo, ¿de acuerdo? Y eso es gracias al agua. El agua está absorbiendo buena parte de esa energía que nos protege, insisto, sobre los cambios de temperatura corporal. Ahora, si ponemos una analogía entre el agua y otros átomos, vean por ustedes, por ejemplo, aquí ustedes, este gramo de agua a 0 grados centígrados, un gramo de cobre, y vean ustedes la energía interna, esa energía de la que estamos hablando, la energía no solamente interatómica, o sea, entre los átomos, sino la energía con la cual está actuando el elemento absorbido. Y entonces vean ustedes cómo el calor específico, esta energía que está absorbiendo los enlaces, en el caso del gramo de agua a 0 grados centígrados,
cuando le impactamos sobre 4,186 joules, que es lo que acabo de mencionar en la diapositiva anterior, que el calor específico, vean cómo absorbe toda esta cantidad de energía. Y no hay más que una variación a 1 grado centígrado. En cambio, el cobre, por ejemplo, absorbe inmediatamente la energía, muy poquita, y cambia luego a 1 grado centígrado. Significaría que si yo le pongo la misma cantidad de energía que el agua, lo llevaría más o menos a 10 o 15 grados centígrados por arriba, ¿no? O sea, el cobre pronto se calienta y en todo caso se pone quizás a rojo vivo. En cambio, el agua no. El agua tiene toda esta propiedad de absorción de la energía que ligera, lenta y progresivamente la va absorbiendo, mientras esos enlaces interatómicos están vibrando entre sí cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que llega el punto en que la vibración y el choque interatómico es tal, el movimiento es tal, que eventualmente salen disparadas al ambiente, por eso es que se convierten en vapor. Se hacen más ligeras y salen disparadas al ambiente, ¿de acuerdo? Pero gracias justamente al alto calor específico que tiene el agua, de absorber una gran cantidad de energía, 4.000 joules específicamente, y en todo caso que la va disipando lenta y progresivamente, ¿de acuerdo? Aquí están otros ejemplos de lo que estoy mencionando. Aquí está el agua, como un estándar de 1, aquí están las kilocalorías, que hablamos por grado centígrado, está en kilojoules, la fusión, la vaporización, y ven ustedes como el agua, que es el estándar que está en la unidad 1, el alcohol a 0,6, mucho menos, se evapora pronto, arde muy pronto con el calor. Aquí está el azufre a 0,179, el agua. Tal vez la parafina, y en todo caso, pues no, porque llega a ser menos de la unidad comparado con el agua, pero la parafina, que al contrario que son ácidos grasos, son sólidos, quiero decir, pues bien, ustedes como está cercana a la unidad, pero no se compara con el agua, ¿no? En todo caso, vean 4.183, que es la energía, la parafina 3.260, ¿no? Le absorbe una buena cantidad de energía, pero pronto se hace agüita, ¿no? En cambio, el agua no, el agua se mantiene en la unidad. Son propiedades únicas que ninguna otra molécula tiene. En la naturaleza, solamente la molécula del agua tiene este alto calor específico, tiene alto punto de vaporización y tiene este rango tan amplio de un estado al otro de 0 hasta 100 grados centígrados, que es una cantidad enorme, es una distancia enorme en cuanto a grados centígrados. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? ¿No? Perdón, ¿a qué había dicho que se debían estas propiedades de los cohetes de hidrógeno? De la molécula, átomo de oxígeno, los átomos de hidrógeno, una molécula de oxígeno. Recuerda que forma puentes de hidrógeno entre moléculas de agua. Así es que tanto el oxígeno, este oxígeno con su atomito de hidrógeno, empiezan a vibrar fuertemente, fuertemente cada vez más, como una molécula del agua, como otra molécula del agua, también están vibrando entre sí. Entonces, este aumento de la cinética, de la vibración, es justamente porque está absorbiendo una gran cantidad de energía interna. Vamos a ver eso después cuando veamos termodinámica, pero energía interatómica, del enlace quiero decir, que está absorbiendo toda esa energía y no impacta directamente sobre la molécula, sino que son los enlaces los que están absorbiendo esa energía. Eso hace que vibren más rápido, chocan entre sí más rápido, que una molécula expulse a otra al exterior, de allá que se convierte en una molécula volátil que la podemos ver en forma de vapor. Sí, gracias. Ok. En resumen, esto es lo que les acabo de decir. Hace una gran cantidad de energía para calentarse y la libera lenta y progresivamente, ¿de acuerdo? Ninguna molécula tiene esta propiedad. Todas las demás son muy espontáneas o en muy poco tiempo y no nos da tiempo a veces ni siquiera a ver la reacción. En cambio, el agua sí, podemos ver poco a poco va subiendo la temperatura y también cuando ya la llevamos al punto máximo, vemos como poco a poco y lentamente va liberando esa energía hasta que consigue la línea basal inicial de la temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Y decía yo que esto la mantiene en rangos de temperatura, del rango líquido, entre 0 y hasta 100 grados centígrados. Debajo de 0 empezará el siguiente estado de la materia, que es el sólido, por arriba de 100, el siguiente estado de la materia, que es el vapor, ¿de acuerdo? El gaseoso. Mientras, entre 0 y 100 grados, la vamos a tener en estado líquido, ¿de acuerdo? Y justamente por esto que sí, los enlaces que están aquí vibrando, tanto de repulsión como de atracción en la molécula del agua y con otras moléculas del agua. Esta con esta también empiezan a vibrar intensamente y están absorbiendo toda esa energía para que se disipe como si en esa red
se disipe como si fuera un colchón que estamos distribuyendo toda la energía de manera uniforme y completa y no se concentra en un solo punto, sino que se distribuye por completo, ¿de acuerdo? Por eso es que llega el punto en que el agua se convierte en vapor, ¿sí? ¿No? Porque es tanta la vibración, es tanto el movimiento, están disparadas al ambiente. Ahora, producto también de estos enlaces, que no solamente absorben una gran cantidad de energía, es que conseguimos la tensión superficial, otras propiedades coligativas del agua. Y entonces, si piensan ustedes en esta superficie acuosa en la que se están formando esos enlaces débiles, también de repulsión y de atracción, hace que el agua entonces tenga cierto grado de cohesión con sí misma. Entonces, es una fotografía que está sido tomada justo en que hay hecho al agua y se forma esta pirámide con una gotita de agua, el agua se mantenga compacta y haga entonces estas estructuras muy bien distribuidas con sus tensiones, ¿de acuerdo? Es más claro cuando vemos en los insectos que son capaces de estar en la superficie del agua, o ese experimento de poner un clip con mucho cuidado, con mucho cariño en la superficie del agua, que vean ustedes como antes de que se hunda, antes de eso, mantiene esta superficie, vean cómo se mantiene a flote, a pesar de que es un metal, el clip, ¿no? Si es un clip de acero, pesa más y además tiene menos contactos con el agua, al contrario, se va a oxidar, entonces se va a hundir. En cambio, esos que son de latón o hay algunos de aluminio son mucho más ligeros y tienden a hacer esta tensión, a aprovechar tensión superficial para hacer estas formaciones, ¿de acuerdo? Que igual que un insectito. Claro, no solamente depende del peso del insecto, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, sería imposible caminar sobre el agua porque nuestro peso no nos soporta la tensión superficial, no nos aguanta. El insecto, claro está, pesa mucho menos, pero también las patitas hidrofóbicas, aunado a que aprovechan la tensión superficial, pues hacen que se mantengan así a flote, ¿no? Que de hecho, esto lo veríamos así, ¿no? Los puentes que se forman aquí entre los enlaces débiles del hidrógeno con el oxígeno adyacente y viceversa, que están formando esta fina red, una entramada, decía yo, ¿no? De enlaces, puentes de hidrógeno, de energía, pues, no es física realmente, es una energía que permite entonces que el agua esté como si tuviera una tensión, como si fuera un material físico, ¿no? Una tela o una superficie dura, que aprovechan estos insectos justamente para mantenerse a flote, ¿no? Aquí está, vean ustedes la tensión superficial en el momento justo en el que está sacando la cabeza de estas tiendas de campaña, ¿no? Todo esto es la tensión superficial, justamente, ¿no? Antes de que sea rota porque el sujeto va a sacar la cara o el hombro, vean cómo el agua mantiene, vean esta cohesión, ¿no? Como si fuera un manto acuoso, mantiene una tensión que hace que se mantenga así, unida como si fuera una tela, una fina tela que es invisible para nosotros, ¿no? La tensión superficial, la interacción entre moléculas del agua, es decir, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical, y en la suma de todas ellas, pues hacen que entonces se mantenga esta fina red de la que estoy hablando, ¿no? Que justamente también es la responsable de absorber una buena cantidad de energía, para que esta se vaya disipando a lo largo de toda la superficie, ¿de acuerdo? As it stalks the young basilisk. Excepto al basilisco, ¿no? Otros animales interesantes. ¿Verdad que sí? Jesus Christ lizard, because it can walk, well, really run on water. No solamente camina, sino corre sobre el agua. It bicycles its hind legs, and the tail becomes a counterweight. El lagarto basilisco, los reptiles y los anfibios tienen que calentar su cuerpo para poder iniciar cualquier actividad, y hasta entonces son lentos y vulnerables. La forma más rápida de absorber calor es tomar el sol, como está haciendo este basilisco marrón de Centroamérica. El problema es que al exponerse tanto, es inevitable ser demasiado visible. Pero se diría que acomodarse en un lugar tan prominente de un río como este es llamar la atención innecesariamente. La mayor amenaza para este basilisco viene del cielo. Ver
formas oscuras sobre su cabeza lo pone nervioso. Un ave de presa podría esperar que huyera a los árboles. Pero hace justamente lo contrario. Esta forma de correr chapoteando sobre la superficie del agua le permite ganar unos segundos preciosos, así como el apodo de Lagarto Jesucristo. Golpea el agua con las patas tan fuerte y tan rápido que nunca llegan a hundirse más de unos centímetros. Un ser humano tendría que correr a 100 kilómetros por hora para poder hacer esto. Sin duda los reptiles son expertos en evitar problemas, pero también se les da muy bien encontrar soluciones para sobrevivir en lugares que no parecen en absoluto adecuados para ellos. Justamente lo destaco esto, el basilisco, que aprovecha la tensión superficial del agua, porque les decía yo que nosotros somos demasiado pesados como para que el agua nos soporte, es decir, la fina red de energía no soportaría un sujeto de más de unos cuantos kilos, ¿no? Evidentemente se hunde, pero en todo caso este animalito, que sí pesa una buena cantidad, pues logra vencer ese problema y literal camina sobre el agua, ¿no? Ya lo oyeron ustedes, que corre tan rápido que da dos chapotazos, ¿no? Eso se ha prestado para diferentes investigaciones respecto a cómo le hace, ¿no? Esta es una publicación de 2004, salió en 2004, y justamente hacen el análisis de lo que acaban de ver ustedes en el video, y ven cómo hay una secuencia de video en la que pueden hacer micrografías en tiempo. Vean ustedes cómo van checando cómo hace un golpeteo en el agua, que justamente aprovecha la tensión superficial, y luego provoca la formación de una onda de choque entre las moléculas del agua que literal le permiten hacer el impulso, porque esta onda de choque luego va a regresar con las demás puentes de hidrógeno y hace una onda de impulso en la basilisco. Así es que no solamente es caminar sobre el agua, sino aprovechar la tensión superficial para que esta misma le haga impulsarse hacia adelante, ¿no? Y es el movimiento que ustedes vieron hace un momento en el video. Que aquí está justamente la descripción de este mismo artículo, de cómo las fuerzas electromagnéticas del agua se ven afectadas justamente por el chapoteo del basilisco, y luego esta misma redistribución de cargas, de fuerzas de energía, le permiten a él mismo avanzar hacia adelante, ¿no? Ahí está justamente lo que estoy diciendo, la palmada, el impulso, la recuperación y la formación de esta onda de choque que luego impulsa al basilisco hacia adelante, ¿no? Avanza más o menos 1.5 metros por segundo. Es sumamente rápido, es sumamente veloz, tan rápido que no le da tiempo para nada al agua de que se rompa de superficie, sino al contrario, ¿no? Es el equivalente a que alguien cayera, por ejemplo, de panzazo en una alberca, ¿no? Yo no sé si alguna vez les pasó, les ha pasado a ustedes o al primo de un amigo, que cae mal en un clavado de la alberca, por ejemplo, de espaldas o de pecho, de panza, y duele muchísimo, duele como si le hubieran dado uno un trapazo en seco, ¿no? Un maderazo literal, ¿no? Entonces, eso es justamente por la tensión superficial. De ahí que hay que saber caer, hay que saber echarse un clavado al agua, porque si no es el equivalente a caer en concreto, ¿no? Es decir, si alguien cae de un puente muy alto al agua y no cae bien, es el equivalente a que cae en el concreto y se puede morir justamente por el golpe que recibe por la tensión superficial, ¿no? Es un modelo interesante el basilisco que aprovecha la tensión superficial, y vamos a dar la tensión superficial justamente como un modelo para explicar cómo es que se lleva a cabo en nuestro plasma esto, ¿no? Además de la tensión superficial, estos enlaces pues, que se hacen en la superficie del agua, esta capacidad es la gravedad. Y entonces, si piensan ustedes en los enlaces, estos que acabo de mencionar, ¿no? De los hidrógenos con los oxígenos y sucesivamente así, haciendo esta empanizada, esta red,
Significaría que si yo tengo una superficie cargada eléctricamente, por ejemplo, negativa, esta carga negativa obligaría a la parte polar, esta parte y de hidrógenos del agua, a subir porque se ve atraída, ¿no? Si es positiva, pues lo hace a través de las bolitas negativas. De hecho, suele ser positiva. En el caso de la pared, por ejemplo, que es carbonato de calcio o sulfato de calcio, el yeso pues común, significaría que la carga electroquímica positiva de estos minerales de que se echa la pintura o el yeso de la pared, atraen al agua a través de la carguita negativa y hace entonces que el agua suba, literal, haga esta formación, que ahora vamos a conocer porque en el laboratorio la van a retomar en la forma de menisco. Este menisco, que es esta formación en el agua, significa la capilaridad, ¿no? Cómo el agua está venciendo la gravedad porque sube. Solamente si tuviéramos un cristal sin carga eléctrica, como lo que usamos en el laboratorio, este cristal sin carga eléctrica, entonces haría que no hay menisco, porque no hay atracción electroquímica con el agua. Y al contrario, si tenemos una superficie hidrofóbica o la sustancia no es polar, como el caso de los lípidos, forma un menisco inverso, que es este que están viendo ustedes acá. En el caso de aceites, por ejemplo, o moléculas hidrofóbicas, hacen este menisco inverso, justamente porque el agua lo que no quiere es tener contacto con la superficie, ¿no? Estas no les queda de otra, ahí están pobres, ni modo, luchando por no tocar. Pero estas pueden tener la propiedad de decir, pues no quiero, ¿no? Y se acabó. Entonces se separan de la superficie en la cual están teniendo contacto y forman un menisco inverso. Si no, veríamos este menisco de manera natural, ¿de acuerdo? Y entonces tiene que ver también con los puentes de hidrógeno que están haciendo esta tensión superficial y que a su vez hacen que se venza la capilaridad. Aquí están los meniscos, si es cóncavo es convexo, significa que es apolar o es hidrofóbico, ¿no? Entonces, cuando estén en el laboratorio, lo que tomarán ustedes como referencia es la base del menisco, no la parte superior. En el caso del convexo no van a tomar la pancita, sino donde termina justamente la hidrofobicidad, donde se hace este menisco, ahí van a tomar ustedes la medición y saber hasta dónde está la línea para saber el nivel de la solución que están ustedes midiendo, ¿no? Ahora ya casi no, pero cuando yo estudiaba bioquímica y cuando hice la carrera también, usábamos unas pipetas de cristal, que ya casi no las usan, a las que había que chuparle con la boca, como un popote, y luego poner el dedo para ver hasta dónde llegaba la medida. Entonces era muy fácil para nosotros hacer medidas siempre y cuando lo hiciéramos así, ¿no? Tomando en cuenta el menisco cóncavo convexo y saber exactamente hasta dónde estaba el nivel del agua, ¿no? Eso lo vamos a ver en laboratorio, pero es parte de las propiedades físico-químicas del agua, ¿no? Y aquí está justamente, mande Omar. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Y en todo caso se hace el menisco hacia arriba. Si el menisco hacia arriba, esto que estoy marcando con el puntero, ¿de acuerdo? Significa que esta agua o esta está teniendo interacción con el cristal o el recipiente sobre el cual está actuando. Entonces forma este menisco cóncavo, ¿de acuerdo? En cambio, si es inverso, la panza está en sentido contrario del líquido y está hacia arriba, convexo, significa que es hidrofóbico o que no es polar y en consecuencia no quiere tener contacto con la superficie. Y forma entonces esta bóveda, como si fuera un techo pues hacia arriba, que decimos que es convexo, ¿de acuerdo? Entonces hay que identificarlo porque si es agua o es una molécula no polar como hidrofóbica, se hace cóncavo o convexo, ¿de acuerdo? ¿Ya, Omar? Ah, sí, ahora me queda más claro. Gracias. ¿De qué? Decía yo que es importante, Omar, porque cuando lo vemos en este laboratorio, tendrán en cuenta la base del menisco, esta base, no la superficie, la base donde se forma el menisco. Imaginarse dónde están los meniscos para la base, para hacer la medición, hasta ahí está el nivel del líquido que uno quiere. Arriba no, esto es más bien producto de la tensión superficial del líquido, ya sea acuoso o no acuoso. Eso es producto de la tensión superficial, ¿de acuerdo? Entonces no hay que irse con la cinta. La base es lo que importa, ahí está el volumen, ¿sí? Y aquí está mejor ejemplificado. Veamos, es como si podemos hacer un acercamiento microscópico atómico del agua,
cómo se están haciendo esos enlaces débiles entre los hidrógenos, los oxígenos, vemos cómo el agua está subiendo a expensas de la carga positiva, porque con el oxígeno se ve atraída por la carga negativa de la superficie, ya sea que sea negativo o positiva, el agua lo hará por el oxígeno, como sea, ¿de acuerdo? Pero se da la capilaridad. Y en todo caso, mantendrá la tensión superficial. Eso significa que va a vencer la gravedad del agua. Un poquito, no mucho, no sube mucho. Si ustedes ven la pared, lo que logra absorberse de humedad del piso, pues no llega más allá de los 20, 25 centímetros, 30 si mucho. Porque en todo caso, no solamente es la absorción de la superficie, o sea, puede ser una superficie muy porosa que absorbe agua, pero además de eso es la capilaridad. ¿Y por qué no llega a más de 20, 30 centímetros? Pues porque el agua pesa mucho y como ven ustedes son enlaces débiles. Si tuviera que subir 1 metro, tendría que aguantar la fuerza de tracción de las demás moléculas del agua a las que está arrastrando, como si fuera una gran cadena, y no es posible, ¿de acuerdo? Se vence finalmente por la misma fuerza de gravedad, por la presión, por el peso de las moléculas atómicas, en fin. Ahora, eso nos va a importar mucho, porque si pensamos en el agua y cómo a través de la capilaridad es capaz de subir, usted va a conocer quizás en tercer año en laboratorio clínico unos tubitos de cristal muy delgaditos, así como de unos 1.5, 2 milímetros de ancho, son de cristal muy finito, que se llaman capilares. Esos tubitos de cristal nos sirven para obtener sangre. Y si no, bueno, si piensan ustedes en los capilares de estos vasos sanguíneos, sería exactamente lo mismo. El agua entonces se pega a la superficie electroquímica sobre la cual está actuando y forma estas tramas, justamente ya se va formando esta escalera para poder esta capilaridad. Ahora, producto de las interacciones del agua, no solamente la capilaridad, es que hay dos formas. De pronto tenemos la presión superficial, moléculas del agua con moléculas del agua, que hacen la cohesión, pero también producto de esta capilaridad podemos tener la molécula del agua cosa. En este caso vimos cristales, vimos el yeso de la pared, pero podrían ser las hojas que hemos visto, en todo caso hacer una adhesión. Entonces, cohesión cuando están en moléculas del agua con moléculas del agua y la presión superficial, adhesión cuando es moléculas del agua con otra cosa. En todo caso puede ser el agua, puede ser la hoja, la pared, el vaso sanguíneo, otras proteínas, en fin, otros elementos macromoleculares, ¿de acuerdo? Y justamente eso es lo que hace la planta. La planta se alimenta a partir de agua, justamente por la capilaridad. Las raíces absorben esta agua, no solamente porque tiene la propiedad de chupar, como si fuera una aspiradora, literal, tiene una fuerza de atracción como aspiradora. No solamente, sino que es a través de finos tubos, finos conductos, como si fueran capilares, que el agua va a subir desde la raíz, vean ustedes, hasta las hojas y más allá. De hecho, uno pintar de pronto los pétalos de una flor justamente con agua coloreada, ¿no? Y llega el agua hasta ahí arriba, llega hasta el pétalo de la flor. Entonces, está justamente por adhesiones, a través de la capilaridad, se pega una molécula de agua a la superficie capilar aquí dentro de la plantita, y luego por cohesión, la capilaridad propiamente, otras moléculas del agua se van a ver atraídas y van a subir. Claro, dice yo, no sube mucho, ¿no? Sube apenas unos centímetros. Y entonces, ¿cómo le hace el árbol que mide 150 metros para alimentarse? Es la capilaridad. Sigue y sigue y sigue y sigue a través de finas redes, ¿no? Que luego, por succión, también logran alimentar toda la superficie del árbol hasta allá arriba, ¿de acuerdo? Naturalmente, así es lo que tenemos a temperatura ambiente, expuesto al aire, no sube mucho. Pero en capilares sí lo hace y lo hace maravillosamente, ¿de acuerdo? Eso es importante para nosotros, porque entonces el agua haría exactamente el mismo mecanismo que las plantas que tenemos ustedes acá para subir por nuestros capilares. Y entonces, este movimiento del agua de manera natural no solamente va a ser el corazón el que impulsa el flujo a través
hasta el último punto de nuestro cuerpo, ¿no? La región central, hasta más. Entonces, justamente, viendo ahora aplicado al programa, la corrección, así que se ponen pequeñas gotitas, luego la adhesión, que se pegue a los capilares de las venas, las arterias, y finalmente la capilaridad hace que la sangre fluya. No solamente el corazón, el efecto de bomba, sino que la sangre misma, el agua de la sangre, que el agua se distribuye de manera uniforme, natural en todo nuestro cuerpo, sin que tenga que ser nada, si haya un estancamiento como tal. No, todo el tiempo hay un dinamismo y un movimiento no solamente de paso a través de membranas, sino de flujo a través de todos los vasos sanguíneos para llegar a todos los de la capilaridad, una de las propiedades negativas del agua, por la tensión superficial o los enlaces interatómicos que tiene el agua para que todo esto se lleve a cabo. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? Perdón, ¿qué pasaría, por ejemplo, si no tuviéramos esa capacidad o el agua no estuviera en la sangre? Simplemente los líquidos no llegarían completamente a las extremidades superiores e inferiores. Supongo que tuviéramos vasos sanguíneos con carga neutra, o sea, más bien sin carga, ¿no? Y entonces que no hubiese esta capilaridad por una adhesión, tendríamos la cohesión, la formación de pequeñas gotas de agua en nuestro cuerpo, pero en todo caso dependerían solamente y puramente del impulso cardíaco. Entonces tú tendrías agua, hazte cuenta que tienes un bidón de agua, al cual tú le aprietas una bomba y la empujas para que siga su camino. Pero tendrías ciertos puntos en el que el agua se quedaría estancada, por lo menos ciertos momentos, ¿no? En donde, por ejemplo, la empujaste, llegó a un punto, la volviste a empujar, llegó a otro punto, y iba caminando así, ¿no? Como a saltos el agua. El corazón se contrae, entonces el agua camina, da un saltito, camina, da un saltito, camina, da un saltito. Entonces, aunque sería en una fracción de tiempo muy pequeña, finalmente son pequeños puntos de estasis, entonces, que no se queda y ahora el siguiente salto, ¿no? En cambio, fíjate el movimiento de mi mano, ¿no? Voy a hacer el movimiento en cámara lenta como si fuera el corazón. Sin que haya carga, se detiene. Otra contracción se detiene. Otra contracción se detiene. En cambio, ahora lo voy a hacer con se desliza el pulso, ¿viste? Voy a hacer 3 latidos. Poc, 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 poc. Ahora voy a hacer 3 latidos. Poc, poc, poc. Aquí ya lo viste. En 2 latidos desapareció el. Entonces la capilaridad, justamente la adhesión, la cohesión del agua, la adhesión fundamentalmente, permite que haya un flujo continuo del agua, un flujo que no se detiene, además del efecto de bomba, digo, al corazón, ¿no? Sino que se mantiene en constante movimiento, es un fluido constante. Gracias a eso llega oxígeno a nuestro cerebro, llegan nutrientes a nuestro cuerpo, se pueden eliminar toxinas todo el tiempo, no estamos reteniendo absolutamente nada, ni tampoco tenemos el problema de que se quede estancado algo de pronto todavía, ¿no? O atrapado, ¿ya? Ok, ahora sí ya me quedó más claro. Okay. Gracias. ¿De qué, hombre? Ahora, en cuanto a la complejidad, en realidad, este neutralizador puro cambia el pH cuando se disuelve algo en el agua. Gracias a lo que tiene en disolución es que se cambia el potencial de hidrógeno, que vamos a ver más adelante. Ahora, conduce muy bien el calor, pero no hace la energía, ¿de acuerdo? Es una buena conductora de calor, de conducto líquido, justamente porque lo absorbe, lo distribuye uniformemente, pero no la energía, ¿eh? La mala conductora de calor en general en cuanto a líquidos, ¿de acuerdo? Vean este experimento, por favor, de presencia. A pesar de la flama directa, no quema el globo como tal, sino que absorbe la energía de la flama y la distribuye en el interior del agua. Y eso hace que no queme literal el agua. Ahora vamos a ver el globo sin agua.
inmediatamente se quema, ¿de acuerdo? Entonces, esta propiedad de absorción de agua, distribución de manera uniforme, hace que la superficie del globo, a pesar de que esté en contacto directo con la flama, pues el hulo como tal del globo no se queme, no se reviente, sino que se mantenga pues, más así con cisne, ¿no? En fin. En el sentido de la energía eléctrica, decía yo que es mala conductora muy eficiente, lente progresivamente, igual lo disipa lente y progresivamente, y por eso no nos salta a la cara un recipiente que tiene de esta forma. Es decir, la podemos servir y cuando se va a enfriar, pues no nos salta a la cara, ¿no? El lente y progresivamente. Es una constante bieléctrica del agua, ¿no? Esta constante bieléctrica sería la magnitud de la polarización de la energía dieléctrica, es un dipolo, y una carga positiva y una carga negativa. En todo caso, este dipolo no es estático. Los hidrógenos están moviéndose alrededor de la valencia del oxígeno y están chocando entre sí, formando un campo, una nube de electrones electronegativa, que finalmente va también a atraer a otros átomos electropositivos, ¿de acuerdo? Pero entonces, cuando le ponemos energía eléctrica, por ejemplo, al agua, hace que esa energía fluya a través de sí, igual que otros átomos, claro está, ¿no? Y en todo caso, cuando hacemos que esta energía fluya a través de sí, como si fuera un campo que podemos cargar eléctricamente y hacer que migre como tal, es el concepto de electrólito, ¿de acuerdo? El agua es 80 veces más dieléctrica, o sea, distribuye muy bien la carga, pero no es buena conductora como tal. Vamos a ver un ejemplo de eso ahorita. Entonces, vean ustedes, el aire de los gases tiene la dieléctrica de la unidad. Aquí está el agua destilada con 80, es decir, disipa muy bien la energía, pero no la conduce, la disipa como tal. Eso significaría que, aunque es buena para disiparla, no la conduce tan eficientemente. Eso que vemos en la televisión, de que alguien se electrocuta con agua que está en la bañera, es poco probable, porque en todo caso sí es cierto, sí logra pasar la energía, pero tendría que ser una energía directa como para que nos provoque un choque eléctrico como tal, ¿no? Y eso también que vamos a ver bastante y en la absorción de la energía hacia el sonido universal, porque está ávida de todo lo que en su caso, ¿no? Ella misma se disocia y cuanto más a otras moléculas. Hemos visto este modelo de ejemplo con el cloruro de sodio, en el que el cloro es separado del sodio que crea un enlace iónico y muy estable, en un compromiso muy serio, y aún así, en presencia del agua, inmediatamente el agua lo separa, porque trata de unir las cargas electropositivas, las Z positivas, con la carga electronegativa del cloro, y viceversa, las cargas electronegativas, la electronegativa del agua, con el sodio positivo, ¿de acuerdo? Y ahí está, se hace esta unión entre el agua con el cloruro de sodio para ahora formar hidróxido de sodio, y en todo caso, ácido clorhídrico, ¿no? La separación del cloruro de sodio para formar nuevos iones de hidróxido y ácido clorhídrico, o sea, un anión y un catión, y luego se vuelven a separar y se forma otra vez cloruro de sodio y así sucesivamente, ¿de acuerdo? En nuestro cuerpo eso ocurre de manera natural, y de hecho, más o menos el 90% del cloruro de sodio de nuestro cuerpo se disocia, y solamente el 10% se mantiene como tal, como cloruro de sodio. No es que se mantenga, el cloruro de sodio se deshace y luego se vuelve a rehacer más o menos en un 10% y se mantiene más o menos en un 10% en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Ahí está lo mismo el cloruro de sodio. Déjenme, creo que por aquí tenía el ejemplo que le estoy diciendo de... ahí está. De la conductividad eléctrica. Ahí está el agua. Vamos a ver cómo ponen un electrodo. Acá, experimentalmente, ponen un electrodo con energía para ver cómo se prende el foquito o no. Y vean ustedes. En el agua, débilmente. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora con agua destilada. Pura agua. Nada. ¿De acuerdo? Nada. Absolutamente nada. Es agua pura. Cloruro de sodio. Intensamente. ¿De acuerdo? Ahora, ácido clorhídrico. Intensamente. Si vieron ustedes el agua cruda, que no está pura, hidróxido de sodio es ese. Y también. El agua cruda, el agua de la llave, pues conduce débilmente la energía y logra prender el foquito, pues porque no es agua pura. Si pensamos en el agua del grifo, pues tiene minerales, por ejemplo, lo que desprende de la tubería de cobre, tiene cobre,
lo que se desprende de algunas uniones de hierro que tiene óxidos, porque tiene obviamente óxidos de algo, óxido de hierro, óxido de otras cosas. Contiene flúor, que ahora se le añade al agua de hace muchos años, y otros que tiene cloro, en fin, tiene otros minerales también ahí disueltos, y todos ellos en conjunto hacen que se transmita ligeramente más la energía. En cambio, el agua destilada, que es agua pura, que es solamente H2O, no conduce nada de energía. Sí la conduce, pero no nos damos cuenta, realmente se disipa de tal forma que no logra prender el foco. Se pierde pues entre las moléculas del agua como tal y se disipa la energía. En cambio, las demás, el dióxido de sodio, el ácido clorhídrico, el cloruro de sodio, justamente por los iones que contienen disolución, el cloro, el sodio, el hidróxido, hacen que transmita mucho mejor el agua y vean, enciende intensamente la bombilla, ¿no? De tal manera que el agua por sí misma, agua pura, es mala conductora de la energía eléctrica porque la disipa, pero tiene un alto calor específico, absorbe una gran cantidad de energía, la disipa lentamente también, y a menos que tenga algo de disolución, es que veríamos cómo cambia en la distribución de la carga eléctrica y ahora sí, la envía directamente hacia un punto específico, de allá que el agua con iones es mejor conductora de la energía, justamente porque los iones funcionan como electrolitos. ¿De acuerdo? El agua en estado puro es incolora, en realidad no tiene color, a menos que el agua con deuterio, que es agua pesada. De forma natural, es tan pequeñito los átomos, son tan estrechos las uniones, es decir, el punto de unión entre el oxígeno y el hidrógeno, además está así en repulsión y en atracción consigo mismo y con las moléculas del agua, hacen que la luz pues, no choque con ella. En todo caso, se hace incolora para nuestra vista, ¿no? En general es así incolora, a menos que tenga algo como el agua pesada con deuterio, ¿no? De otra forma, es incolora para nuestra vista. Y mañana revisaremos sólido, líquido y gaseoso para ver entonces cómo es que el agua, a partir de lo que hemos estado conociendo, los enlaces atómicos y las interacciones iónicas entre sí, los puentes de hidrógeno, se convierte de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Además que ahora ya descubrieron un siguiente estado de la materia, ¿no? Un estado cuántico que no vamos a revisar, nada más es corolario cultural para ustedes, ¿no? Este estado de la materia nuevo del agua no lo vamos a revisar porque no viene al caso, pero hay un cuarto estado de la materia del agua, ¿de acuerdo? Mañana revisamos esto de las tres estados de la materia, el sólido, líquido y el gaseoso, para ver finalmente cómo es que el agua, a través de sus interacciones atómicas, tiene esas propiedades, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos? A mí no me quedó claro qué es la constante dieléctrica. Como tiene un dipolo, Omar, un dipolo entre los hidrógenos, la carga negativa del oxígeno, esta distribución de energía entre los positivos con los negativos, que además no son estáticos. Recuerda que el agua está todo el tiempo cambiando, ¿no? Sus electrones de los hidrógenos están circundando al oxígeno todo el tiempo, y así. Llega un punto en que se encuentran y chocan, 104 grados más o menos, ¿no? Chocan. Y luego se separan, se encuentran más adelante y vuelven a chocar, y vuelven a chocar, y están todo el tiempo circundando el oxígeno. Esta distribución de cargas que le hace que sea un dipolo, tiene una propiedad interesante, que al mismo tiempo hace que la energía, no solamente por las cargas estas positiva y negativa de un lado y otro del dipolo, sino además por la separación entre los átomos, esta energía se pueda absorber y disipar entre sí. Es decir, la constante dieléctrica se refiere al dipolo del agua, que absorbe esa energía como tal, igual que el calor absorbe la energía, y así como el calor la disipa como tal. Esa es la constante dieléctrica. ¿Ya? ¿Y Francisco? Gracias. Okay. Sí. Muy bien, chicos. Pues entonces, gracias por su presencia. Nos vemos mañana, por favor, y hablamos de los tres estados de la materia del agua. Gracias, cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Nos vemos. Hasta luego, se cuida. Hasta Igual luego, doctor. ustedes, gracias.